Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Después de la clasificación del Gran Premio de Brasil, Fernando Alonso nos dejó una enigmática frase tras caer Aston Martin estrepitosamente de un sorprendente quinto y séptimo lugar en la Sprint Shootout hasta un décimo y decimocuarto para él y Stroll respectivamente en la clasificación. Se perdió un poco el ritmo, no puedo ser del todo sincero, pero todos mejoran bastante. Hoy podemos tener más claro a qué se refería con eso de todos mejoran bastante, por ende nosotros caemos, pero no puedo decir el por qué, y no es el único caso. Autosport en su versión japonesa ha lanzado una exclusiva bomba. Esas diferencias de rendimiento que vimos en varios casos, no fue ni uno ni dos entre la sprint y la clasificación, llevó a una investigación más en profundidad, siendo como la gota que colmó el vaso de las dudas sobre la legalidad de ciertos coches, o mejor dicho, la explotación de zonas grises que aumentarían su competitividad en diversas situaciones. Concretamente se sospechaba de algunas triquiñuelas que usaban los equipos para utilizar los protectores de los bajos del coche para reducir la altura al suelo, obteniendo con ello una mayor efectividad aerodinámica y por ende rendimiento. Si tomamos la normativa técnica actual y nos fijamos en el suelo de un coche, ejemplo, podréis ver el suelo con una tabla de madera común para todos los monoplazas en el centro del mismo y que tiene en tres zonas distintas placas con una aleación de titanio que son las que producen esas espectaculares chispas que vemos sobre todo en grandes premios nocturnos y están restringidas también por normativa su composición AMS 4928 o AMS 4911, conformando una superficie lisa en su totalidad, tanto placas de titanio como tabla de madera, que roza con el suelo al completo al ser sometido el monoplaza a las diferentes fuerzas de la competición, a más de 200 y 300 km por hora. Pero no puede existir ese rozamiento en exceso. Recordemos que la FIA, por el famoso rebote, o también llamado comúnmente como porpoising, que apareció en 2022 con esta generación de monoplazas donde el efecto suelo es mayoritario, es primordial, se instauró a finales de 2022 una directiva técnica para proteger la integridad de los pilotos. Se pusieron muy serios en este sentido, limitando el desgaste excesivo de esa placa de madera por reglamento. Concretamente el margen es de 1 milímetro de desgaste en carrera, lo que obliga generalmente y especialmente en circuitos bacheados con altos desniveles a levantar el coche, perdiendo efectividad aerodinámica y por ende rendimiento. Pero a ti lo que te interesa es rodar lo más bajo posible para ganar esa efectividad aerodinámica y por ende rendimiento. La diferencia es enormísima, por unos milímetros de altura hacia arriba o hacia abajo. Cambia por completo el comportamiento de un coche, lo cual genera un margen, una tolerancia donde los equipos deben bailar al filo de la navaja para rodar la cifra exacta cerca del suelo para no ser descalificados, a lo que se calcula después de los entrenamientos libres tras observar el desgaste producido durante la sesión de pruebas. Pues bien, teniendo en cuenta lo que puede cambiar el rendimiento de un coche al bajarlo y el limitante de ese desgaste, informa Autosport Japón que en Interlagos varios directores de equipo e incluso directores técnicos de los mismos reconocieron que un número significativo de equipos, no hablamos de uno solo, habrían descubierto trucos para limitar ese desgaste y rodar más cerca del suelo, sorteando esa limitación de la FIA que impuso hace ya varios años. Pero tras los golpes que observaron de 2 o 3 coches en la carrera sprint, el delegado técnico de la FIA, Joe Bauer, decidió revisar los protectores de titanio de todos los coches de la parrilla para comprobar
que cumplían con la normativa antes de la clasificación, en el impasse entre la carrera sprint y la clasificación. Y los delegados técnicos de la FIA descubrieron dispositivos instalados, no hablan exactamente de qué ni cómo lo hacían, eso probablemente lo descubriremos en próximos episodios, seguro, porque aquí al final todo se acaba sabiendo, cuya función era calentar los protectores de titanio de los bajos. Al aumentar mucho la temperatura de estas placas de titanio se expanden quedando por debajo, siendo esta la más cercana al suelo y la que entra en contacto con el mismo, mientras la madera, al estar ligeramente más alta, está resguardada, está segura, no se llega a desgastar, permitiéndoles a estos equipos rodar mucho más agresivos, pegados al suelo, sin consecuencias. Al terminar la carrera y volver a boxes para las inspecciones de la FIA, lo cual se realiza a una velocidad muy baja, el calor aplicado se disipa y la aleación de titanio recuperaría su forma original, formando una superficie plana con la tabla completamente legal. Por tanto, en ningún caso ni cabe descalificación posible ni nada. Cualquier medida debe ser ya a posteriori, porque todas las pruebas al respecto y dictámenes del reglamento técnico son superadas. Y eso hicieron. Joe Bauer, al descubrirlo, ordenó inmediatamente su retirada antes del inicio de la Q1 y como resultado varios equipos se vieron obligados a levantar ligeramente la parte trasera de sus coches, por ende reduciendo su efectividad aerodinámica y competitividad desde ahí el resto del fin de semana. Según les informa la fuente de la publicación, la FIA está trabajando ya en una directiva técnica para prohibir estos trucos junto al uso de ciertos materiales en la parte inferior del coche, aunque probablemente no puedan entrar en vigor tomando en cuenta que solo quedan 3 grandes premios y 3 grandes premios que se afrontan de manera consecutiva y no dan margen para hacer modificaciones, para hacer grandes cambios. Se retrasaría hasta 2026, cuando en ese año el efecto suelo se reducirá masivamente, el rebote desaparecerá con ello y por ende la importancia del mismo. Como vemos, las restricciones, directivas técnicas que marca la FIA constantemente son como poner puertas al campo y restringir la innovación, que es parte de la esencia de la Fórmula 1. Tiene al fin y al cabo poco sentido, ya que mientras ellos regulan hay miles de ingenieros de un nivel galáctico en las fábricas de los 11 equipos, ya no son 10, buscándoles las cosquillas hasta que las acaban encontrando tarde o temprano. Pero bueno, será muy interesante ver cómo continúa este culebrón, esta especie de película nueva que se inicia y si tiene consecuencias para ciertos equipos en esta fase final de año con un mundial en juego, recordemos. Y no me gustan ni las restricciones a las innovaciones en medio de una temporada, ni las otras modificaciones que se han realizado de cara al Gran Premio de Qatar y de las cuales ya hablamos en el anterior vídeo, obligando a hacer 2 paradas cuando no parece que sea estrictamente necesario, alterando artificialmente el curso de la competición. Ya estamos acostumbrados. Vamos a proseguir hablando de algo radicalmente distinto. Nos vamos a centrar en el entorno Verstappen y Red Bull, ya que tanto el equipo como los holandeses están curtidos en la lucha por mundiales, sobre todo después de ese año 2021. Y cuando huelen sangre, tratan de aprovechar esas cicatrices de guerra de todas las formas posibles, desestabilizando a pilotos y equipos noveles en estas lides, como McLaren, que en su etapa reciente realmente no ha estado inmiscuida en una lucha voraz por el título, o Piastri y Norris, que se encuentran en esa misma situación de debilidad mental por su inexperiencia, ampliando así potencialmente sus posibilidades en esta lucha por el campeonato de pilotos, que tras el Gran Premio de Brasil pues se pone cuesta arriba, aunque no imposible. Jos Verstappen, antes de ese fin de semana, con su hijo al alza y los McLaren dudando, con líos internos, dudas del público general, hizo acto de aparición para meter más leña al fuego, como le gusta. Atención a las palabras que tuvo hacia Oscar Piastri y su manager Mark Webber, instándoles a rebelarse internamente. Me resulta bastante extraño lo que está pasando en McLaren. Piastri no puede haber olvidado de repente cómo conducir, ¿verdad? Si yo fuera él o su manager, daría un puñetazo a la mesa al menos una vez. Más allá de lo que está sucediendo internamente en McLaren, las decisiones que se han tomado, el estado de forma al que ha llegado Piastri
a esta parte final de año, las dudas tanto de él como de su equipo de trabajo con Mark Webber a la cabeza, de lo cual ya hemos hablado y hablaremos detenidamente en próximos vídeos. Jos Verstappen no puede ser más hipócrita y falso. Es curioso como a la mínima oportunidad que ha tenido, pero a la minimísima, señala al equipo McLaren como causante del bajón de rendimiento y los errores de Oscar Piastri recientes. Eso sí, aun sabiendo perfectamente cómo opera Red Bull, que centra todos sus recursos y esfuerzos en un solo piloto, Max Verstappen, no es un secreto para nadie, en este caso maximizando su figura, y que eso tiene daños colaterales, compañeros que entran en espirales de desconfianza, fallos, presión mediática, incomodidad, lo que lleva a una minimización, como hemos podido comprobar durante las estancias de Pierre Gasly, Alex Albon, Checo Pérez, Lawson y Tsunoda en Red Bull. Han confesado los propios protagonistas, lo hemos intuido en dinámicas competitivas. Ahí pidió Jos mirar al equipo con lupa. No, ahí el discurso para él era: el compañero pues, no da más de sí, hay que cambiarlo. Esto dijo de Checo Pérez en diferentes declaraciones sobre su desempeño durante y después como compañero de su hijo en el equipo de las bebidas energéticas. ¡Qué cobarde es! Esto decía del padre de Checo. Siempre le han dado el mismo material, pero tiene que pisar el acelerador. Desde luego, no me opongo a que Lawson sustituya a Pérez. Es mejor que haya alguien competitivo que impulse a Max. Eso siempre ayuda, pero bueno, ya veremos. Como vemos, la diferencia de aproximación es la noche y el día. Según convenga, te dice una cosa o la de más allá. A la mínima oportunidad, sin tener ningún dato interno, señala con el dedo a McLaren como el responsable de la caída de rendimiento de Piastri, y no estamos valorando eso. Ya lo hicimos y ya lo haremos en próximos vídeos. Pero ahora, cuando sucedía con Checo Pérez en Red Bull, aún sabiendo perfectamente su funcionamiento, que es la parte llamativa, el responsable era el piloto mexicano, exponiéndolo públicamente y pidiendo sin pudor su reemplazo. Por eso, ese discurso que ahora hace a favor de Piastri contra McLaren no va de justicia poética para el australiano ni de amor por la igualdad mecánica que tiene el holandés. Va más de política deportiva, va de meter presión al garaje papaya, sembrar dudas en Oscar y en su entorno, pinchar a Webber donde más le duele. Recordemos todo lo que sucedió en su estancia con Vettel en Red Bull, y dejarle esa pregunta en la cabeza de si está pasando realmente algo raro, algo extraño ahí, para tratar de destruirlos. Voy a soltar esto y bueno, a ver qué saco. Es típico en la Fórmula 1 este tipo de jugarretas, pero llama la atención la forma en la que lo hace George, sin pudor alguno. Si verdaderamente creyera que lo prioritario es proteger al talento de los pilotos cuando entran en baches competitivos, pues no habría sido coherente pedir lo mismo y dudar de la misma forma de Red Bull, cuando encima tú sabías cómo funcionaba, que en ese caso no había duda ninguna y ha quedado para el público general despejado después de estos meses. Pero no, en ese momento tocaba señalar y empujar para sustituir al piloto, ahora con Piastri sospechar. En definitivas cuentas, lo que conviene en cada momento. Pero bueno, forma parte de la Fórmula 1 en ocasiones, del estilo Red Bull, agresivo, y del modus operandi individual de Jos Verstappen, al que ya ha demostrado en más de una ocasión que no le importa nada con tal de llegar al objetivo final, casi que sea lo que sea. Y que a estas alturas de la película resta más que suma a su hijo, pero se empeña en seguir pegado ahí cual rémora. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.